Bueno, esta es la agenda, es noticia, es conversación y, hay que decirlo también, es preocupación. Se viene un alza en la energía eléctrica importante. El promedio nacional de pago en julio, en el ámbito residencial, subirá de 23.470 a 28.399 en promedio. El residencial mediano va a subir en promedio de 55 lucas a 76 lucas. Esto es un promedio, esto es un promedio, pero si usted pagaba 23 lucas, residencial pequeño se llama, va a pagar aproximadamente 28.000. Si usted pagaba 55, va a pagar aproximadamente 76.000. Y el que se llama residencial grande, si usted pagaba 80.000, va a pagar aproximadamente 105.000 pesos. ¿Es cara la energía en nuestro país? Se lo preguntamos todo a don Humberto Verdejo, académico del Departamento de Energía Eléctrica de la USACH. ¿Qué pasa con estos precios? ¿Por qué la energía eléctrica es cara en nuestro país? ¿Cómo estás, Humberto? Hola, muy bien, y tú, muchas gracias. No, gracias a ti por estar con nosotros una vez más. Humberto, cuéntanos un poquito estos precios. La gente encuentra que son altos. Danos luces un poquito, ¿por qué la energía eléctrica tiene estos costos en nuestro país? A ver, el problema estructural que tenemos ahora en términos de tarifa es que hay una deuda muy grande que pagar. Ya. Y parte de esa deuda la vamos a cancelar entre 2024 y 2026. Y ahí es donde se van a producir de una u otra forma el incremento de tarifa mayor, puesto que lo que estamos pagando el día de hoy no es lo que debemos pagar. En el fondo estamos pagando una tarifa que está congelada o estabilizada desde 2019 y llevan 5 años que no se mueve la tarifa, y el hecho de no haber actualizado los precios generó una deuda que ya a la fecha está sobre los 6.000 millones de dólares. Entonces llegó un momento que ha planteado la autoridad que hay que comenzar a pagar, y ese pago se traduce directamente en tarifa, y es por eso que los próximos semestres vamos a ver incrementos importantes en la cuenta final. Bueno, yo creo que es súper importante, vamos a dar luces también a la gente que nos está pidiendo a través de nuestro WhatsApp, nos está escribiendo esto que hablé de los precios, ¿no es cierto? ¿Esta alza responde a una alza única o se vienen otras alzas con los meses, Humberto? ¿Cuál es la información que tiene usted? A ver, esto nace de una ley de normalización tarifaria que se aprobó en abril de este año, que se trabajó de agosto del 2023 hasta abril de este año, y que sin esa ley, las tarifas ya en enero de este año debiesen haber subido un 150%. Entonces, con este mecanismo de normalización tarifaria se evita una alza tan grande, pero la deuda hay que pagarla, porque en definitiva el Estado no se está haciendo parte de asumir la responsabilidad de haber estabilizado las tarifas, y esto, el costo total asociado a la deuda se va a pagar de aquí al 2035. Entonces, este es el primer semestre de descongelamiento de tarifa, y como tú muy bien explicabas, el tramo 1, que son los que pagan menos de 45.000 pesos, van a estar estabilizados por un semestre, y por eso que su incremento está en torno al 20%, para algunas comunas del país 25%, y los tramos 2 y 3, que tú describiste muy bien, van a tener en este semestre un incremento importante. Para las tarifas que debiesen regir el segundo semestre, porque estos incrementos son a partir de enero del 2024, en el fondo estamos atrasados casi 6 meses, para lo que viene en octubre, para el primer grupo, que son los residenciales pequeños, ese grupo va a tener un incremento por lo menos de 2 dígitos. Entonces, de aquí a enero, cuando se publiquen las tarifas del primer semestre del 2025, efectivamente el primer grupo, sobre todo los residenciales pequeños, van a acumular un alza que pudiese llegar a superar el 40% en un par de meses. Y esto es producto, por supuesto, de estos mecanismos de estabilización de precios que no funcionaron, y que en algún momento ya la ola de nieve no pudo seguir creciendo y hay que comenzar a devolver. ¿Por qué se toma esta decisión de generar esta deuda tan grande? Porque no es una deuda que se genera sola, no es una deuda que cae del cielo, esta es una decisión política finalmente. Efectivamente, el origen de las deudas son dos. El primero, el estallido social.
en noviembre del 2019 se optó por congelar la tarifa, dado que estaba la coyuntura de los 30 pesos del metro, y se generó una línea de crédito o deuda, digamos, máxima que podían tener los clientes y que se superó mucho antes de lo proyectado. Y en julio del 2022 fue necesario implementar otro mecanismo de estabilización que agrandó la deuda a los 6.000 millones de dólares que estamos hablando el día de hoy. A ver, mucha gente nos está preguntando, yo creo que es importante, ¿en cuánto se paga esta deuda? ¿O se va a seguir pagando eternamente? La deuda de los 6.000 millones de dólares se va a pagar en 2 etapas. Lo primero, que se descompone en 1.350 millones de dólares que se van a pagar de aquí al 2026, y por eso los incrementos de tarifa van a ser mayores en estos 3 años, y el resto, la diferencia para llegar a los 6.000 millones de dólares, se va a pagar de aquí al 2035. De tal manera que vamos a estar pagando estas deudas acumuladas por estos mecanismos de estabilización efectivamente entre el segundo semestre del 2024 y el segundo semestre del 2035. O sea, esta deuda va para largo, ¿ah? Efectivamente, es una deuda muy grande acumulada y desafortunadamente esta fue una decisión política que tomó el Estado por una coyuntura del 2019, una decisión que volvieron a replicar el gobierno actual en julio del 2022 y el ministro actual no tiene otra alternativa más que descongelar las tarifas para que la deuda no siga creciendo, dado que por cada día de atraso en que la ley entre en vigencia son 3 millones de dólares que se acumulan a favor, digamos, de las empresas, en este caso las generadoras. O sea, y las generadoras le debemos toda esta plata y funcionan perfecto. Hay de todo en realidad, porque hay generadoras grandes, generadoras pequeñas, pero evidentemente las generadoras pequeñas, sobre todo las renovables, han tenido grandes problemas flujo a caja, porque en definitiva los contratos de suministro que se firmaron del 2015 en adelante no se han cumplido, puesto que la tarifa está más bajo de lo que corresponde, y eso para las empresas que no tienen espalda ha sido efectivamente un problema financiero. Pero hay otras empresas que sí han tenido la capacidad de soportar estos periodos con ingresos menores a los que fueron pactados en la licitación de suministro. ¿Hay una deuda promedio de como 1,5 millones por casa? ¿Le dije la otra vez? No, eso es simplemente hacer la división. La división, pero eso no es correcto, puesto que los consumos de todos los usuarios del sistema no son los mismos. Son diferentes. Es por sacar un promedio nomás, pero Exactamente. No tiene ningún valor estadístico real, digamos. Exactamente. Claro, es por sacar una media, digamos. Es correcto, sí. Es para poder llevarlo a deuda a cada usuario, pero eso no tiene mucho sentido. En esto, para conocer un poquito más, para saber un poquito más, en esta deuda, ¿no es cierto?, o en esta alza, ¿pagamos un poquito de la deuda y un poquito del valor real? Son las dos cosas, porque la ley que se aprobó en abril tiene 3 pilares fundamentales. Lo primero es no generar más deuda, que eso es lo más urgente. Lo segundo, pagar la deuda de tal manera que no signifique subir las tarifas en un 150%. Y el tercer elemento es la normalización tarifaria. Eso significa que los precios son los reales y eso gatilla, por supuesto, que no se siga acumulando deuda. Claro, eso es importante, que la gente entienda que se va a pagar en esta alza un poco de la deuda y un poco de la tarifa real para que no siga aumentando la deuda, ¿no? Es correcto, exactamente, esa es la idea. Normalizar las tarifas para no acumular más deuda y pagarlas de tal manera que no signifique subir la cuenta o la tarifa, en este caso, un 150%. ¿Cómo andamos con lo que cuesta la energía eléctrica en otros países, Humberto? En este momento nuestros costos van a crecer considerablemente, pero también hay que ser súper cuidadosos al momento de comparar con otras realidades, porque en el caso chileno los contratos de suministro son abastecidos por empresas privadas y en el fondo son contratos entre privados que lógicamente establece y coordina la Comisión Nacional de Energía, pero en otros países hay participación del Estado en las empresas eléctricas y por lo tanto las comparaciones en este caso no siempre son las mejores. Ahora, es importante también establecer que si no se hubiesen implementado estos mecanismos de estabilización que generaron esta deuda tan grande,
del 2021 a la fecha ya las tarifas hubiesen comenzado a bajar de manera importante, y ya el 2025 se veía casi un descenso importante para aprovechar los contratos renovables. Pero desafortunadamente eso no va a ocurrir porque tenemos este compromiso de pagar deuda hasta el 2035. Ya. A ver, bueno, y además que yo creo que en muchos países el precio de la energía eléctrica está, ¿no es cierto?, chipeado por el Estado, ¿no? Hay de cierta forma dineros que los estados se ponen de acuerdo para colaborar con la gente, ¿no? Efectivamente, en el caso chileno las tarifas las determina el Estado, pero se determinan a través de licitaciones de suministro y se adjudican a las ofertas más económicas. Entonces, en el caso nuestro, nosotros tuvimos mucho tiempo con contratos caros del 2013 hacia atrás porque no había otra cosa más con la que generar, pero ya las energías limpias entraron a las licitaciones de los contratos después de 2015 y se debiesen haber replicado en tarifas después del año 2021. Y efectivamente, como tú bien planteas, en nuestra realidad el Estado tiene una participación más activa, ya sea con subsidios o con otros esquemas de tarificación, porque el de nosotros es contrato, pero hay algunos países, por ejemplo en Europa, que están sometidos al precio diario, pero eso tiene ventaja y desventaja. Pero por ejemplo, cuando fue la crisis del gas, en España particularmente, los usuarios tuvieron que pagar mucho más de lo que pagaban, puesto que están sometidos a esta volatilidad del precio. Claro. Y en el caso nuestro no. Por eso se usan los contratos en Chile con el fin de asegurar que el usuario residencial y particularmente el pequeño no vea estas volatilidades de falta de combustible o cualquier crisis geopolítica que afecta a otros mercados. Bueno, es importante lo que tú dices porque, claro, un poco estabilizar la tarifa es importante, aunque sea muy alta, pero yo te hablaba de lisa y llanamente que hay muchos estados, ¿no es cierto?, que generan algún mecanismo, cada país, ¿no es cierto?, tiene su propia fórmula, ¿no es cierto?, de inyectarle dinero estatal a esas tarifas, ¿no es cierto?, entonces salen a pago un menor valor para las personas. Claro, en el caso nuestro no ocurre porque el Estado no tiene ningún tipo de participación. Recién ahora se está tratando o se va a implementar por primera vez el esquema de subsidio, pero es una situación bien coyuntural en que el Estado, para el caso chileno, no tiene ningún tipo de injerencia en la inyección de recursos para hacer algún tipo de estabilización tarifaria, como sí ocurre en otras realidades. Claro, por eso te decía que cada país, cada estado lo hace a su manera, digamos, pero hay muchos países que está subsidiado el precio finalmente. Efectivamente, ahora, los subsidios, como le ocurrió muchos años a los españoles, al final del día terminan siendo contraproducentes, porque el Estado es el que termina inyectando recursos. Es como el San Santiago, ¿verdad? Claro. Que para que el sistema funcione, el Estado permanentemente tiene que estar invirtiendo caja. En el caso eléctrico, no. Siempre ha sido, digamos, había estado exento de la inyección de recursos por parte del Estado, dado que se tenía la hipótesis de que con los contratos de suministro se iba a estabilizar el precio, se iba a evitar la volatilidad a conflictos geopolíticos y que con la alta penetración de contratos renovables de 2015 a la fecha, del 2015 en adelante, la tarifa iba a bajar. Pero el problema estructural que tenemos nosotros es que todo eso de otra manera no se va a cumplir, puesto que tenemos esta gran deuda que tomó el Estado, ¿verdad? Porque fueron decisiones de gobierno, de los últimos dos gobiernos, el actual y el anterior, que de diferente color político implementaron el mismo mecanismo que en definitiva nos tienen esta situación tan compleja. Perfecto. Te queremos agradecer, Humberto, nos queda todo mucho más claro. Que estés muy bien. Muchas gracias, que buenas tardes, que estén bien.